Chicos, bienvenidos a su capítulo de trigonometría. Lo que tenemos hoy es el capítulo de ángulos verticales. Nosotros decimos que tenemos dos tipos de ángulos verticales. Cuando estamos observando hacia un ángulo, tenemos el ángulo de inclinación. Cuando observamos un objeto que está muy por encima de nosotros, tenemos como esa recta desde el punto donde miramos hasta donde queremos observar, le llamamos línea visual. Si nosotros estamos observando a un punto hacia abajo de nosotros, le llamamos ángulo de depresión. Listo, para ver los problemas que decimos, desde un punto en el suelo se observa una torre, una pared, con un ángulo de elevación de alfa. Luego se acerca, a ver, un punto bastante importante. Cuando nosotros estamos observando con un ángulo de inclinación, nosotros al caminar una cierta distancia, ese ángulo va a cambiar, siempre va a ser distinto. Ahora me dicen que el ángulo es alfa. Luego al acercarse una distancia que es igual a la altura del muro, entonces le ponemos h. El nuevo ángulo de elevación con el que se observa es θ. Si la tangente de θ vale 2, calcular la cotangente de alfa. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos que θ, como cateto opuesto tenemos h, y este le he puesto a porque no conozco su valor. Sabemos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Listo. Si ese a pasa a multiplicar, vamos a tener que 2a es igual a h, ¿verdad? O h es igual a 2a. ¿Correcto? Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? La cotangente de alfa. La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, o sea, sería a más h dividido entre h. Pero yo ya sé el valor de h, vale 2a. Entonces sería a más 2a dividido entre 2a. Listo, ¿qué voy a obtener? 3 medios. Tenemos como respuesta 3 medios. Listo, para la pregunta 2 que tengo, Javier observa la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 60. Dice que al retroceder 20 metros, su ángulo de elevación ha cambiado en 30 grados. Hallar la distancia de separación final que hay entre el árbol y Javier. O sea, me piden dónde está Javier actualmente hasta donde está el árbol. Correcto. Lo que logro apreciar es que estoy acá con un triángulo isósceles, ¿verdad? Para que 30 y 30 me dé 60 como ángulo exterior. Listo. Eso me hace más rápido la situación. ¿Por qué? Si me doy cuenta, me está dejando en que este es un ángulo de 30, este también es un ángulo de 30, como ya lo mencioné, es un triángulo isósceles. Listo. Si esto es 20, esto también será 20. Pero para este triángulo rectángulo, ese 20 está formando una hipotenusa. Y en el triángulo de 30 y 60, el ángulo de 30 siempre mira a la mitad de la hipotenusa. O sea que esto es 10 metros. Dándome como respuesta x el valor de 30 metros. O sea que Javier se encuentra a 30 metros del árbol. Listo para la pregunta 3. ¿Qué decimos? Desde el pie de un edificio, el ángulo de elevación para observar la parte superior de una torre es θ. Subiendo a una altura h, por ahí en una ventana, vemos que el ángulo de elevación es alfa, ha cambiado. Hallar la altura de la torre. Me piden esta altura que tiene la torre. Correcto. ¿Qué voy a tener aquí? En primer lugar, acá le pongo D, porque D es la distancia que lo separa a el edificio con la torre. ¿Qué más voy a tener aquí? H, que es la altura que subí para que el ángulo de elevación cambiara. Listo. Entonces, si acá es D, como es un rectángulo, acá es D y acá es H, ¿verdad? Pero esta parte va a valer H,
que es la altura de la torre, menos h, que es la altura que yo tuve que desplazarme. Correcto. A ver, como yo no necesito el valor de d, lo voy a despejar. Voy a encontrar una forma de despejar d. Y digo, esto sería la cotangente de alfa es igual a ¿quién? A d, que es el cateto adyacente, entre el cateto opuesto, ¿verdad? Sería d entre h menos h minúscula. Para tener el valor de d, lo que haría es a h pasarla a multiplicar. H menos h multiplicada por cotangente de alfa. Listo. Ahora, si me voy con tita, ¿qué tendría? Yo tendría lo siguiente. La cotangente de tita, ¿a qué es igual? La cotangente de tita es el cateto adyacente de entre la altura h. Correcto, entonces d va a valer ¿qué? D va a valer h por cotangente de tita. O sea, tengo dos valores de d que los puedo igualar para hallar lo que yo necesito. Listo. H por la cotangente de alfa menos h por la cotangente de alfa. Recordando que es minúsculo. Acá es h por la cotangente de tita. Listo. Como yo deseo el valor del h mayúscula, lo voy a pasar a restar. Sería h cotangente de tita igual h cotangente de alfa. Quedándome así el valor de h, lo voy a pasar h cotangente de alfa dividido entre cotangente de alfa menos la cotangente de tita. Pregunta 4. Decimos, en una torre está al pie de una colina, cuya inclinación respecto al plano horizontal es 10. Desde un punto de la colina a 12 metros de altura respecto al plano horizontal, se observa la torre bajo un ángulo de 55 grados. Hallar la altura de la torre sabiendo que la cotangente de 10 vale 5,67 grados. A ver, bastante práctico. Tenemos una torre y tenemos una colina, ¿verdad? Esta colina me dice que se observa bajo un ángulo de elevación de 55 grados. Ahora mira una cosita, si este ángulo vale 10 porque es alterno interno, yo tengo que este ángulo va a haber 45. ¿Sí? Ya que, si te vuelvo a leer, me dice, desde un punto a 12 metros de la colina, 12 metros de altura, respecto al plano horizontal, nos dice que se observa la torre bajo un ángulo de 55 grados. Listo. Ahora, ¿qué tengo yo? Lo siguiente. Ahora, este angulito vale 10, este vale A, le he puesto, y ¿qué va a ser igual a 1000? Si me doy cuenta, como toda la altura de la torre, que es la que me piden, vale h, esto le voy a llamar h menos 12. Como estoy en un triángulo de 45, donde los catetos son iguales, h menos 12 también. Listo. Y este, ya que se está formando un rectángulo, también sería h menos 12, y por acá 12. Listo. Que voy a tener entonces la altura de la torre. Correcto. ¿Cómo podría hallar la altura de la torre? Con este dato. La cotangente de 10. ¿Qué es la cotangente? Es el cateto adyacente, o sea, h menos 12, multiplicado o dividido, perdón, entre el cateto opuesto, que es 12. Correcto. ¿Qué va a pasar? Que este 12 va a multiplicar al 5,67. Y luego le voy a sumar el valor de 12, dándome una respuesta así como 80,40. Pregunta 5. Decimos, desde un punto en el suelo se observa lo alto de una torre con un ángulo de elevación de tita. Desde la mitad de la distancia del ángulo de elevación se observa el complemento del anterior, hallar la tangente del ángulo. A ver, claramente observamos que el ángulo con que se observa esa torre es tita, pero si avanzamos, o sea, a la mitad de la distancia,
tenemos el complemento, o sea 90 menos θ. Entonces este va a ser θ. Listo, le he puesto D y D porque es la mitad, ¿verdad? Y le he puesto H como altura. Correcto, ¿qué tengo aquí? La tangente de θ para la primera figura o para el primer triángulo, yo tendría que θ como tangente, como cateto opuesto sería D y como cateto adyacente sería H. Pero si luego observo el triángulo más grande, yo diría cateto opuesto H, cateto adyacente 2 veces D, donde voy a obtener que esto va a quedar 2 veces D al cuadrado igual a H al cuadrado. Listo. ¿Qué voy a tener yo? Como me piden la tangente de θ, yo voy a despejar y voy a decir D entre H al cuadrado, ¿no?, igual a 1/2. Listo. Si yo saco raíz cuadrada, me va a quedar D sobre H igual a 1 entre raíz de 2. Listo. Pero si yo deseo racionalizar, esto me va a quedar raíz de 2 entre 2. También sería la respuesta. Para la pregunta 6 que tengo, desde un punto en tierra se observa la parte más alta de un poste de 12 metros de altura, con un ángulo de elevación de 53 grados. Si nos acercamos 4 metros, el ángulo cambia y será θ. Calcular la secante de θ. A ver, lo primero que yo debo saber es que en el triángulo de 53, al frente de 53 tenemos a 4K, donde K va a valer 3. Como cateto adyacente a 53 tenemos 3K, o sea que todo esto va a valer 3 por 3, 9. Listo. Si yo tengo que este segmento vale 4 metros, me faltarían 5 metros. A ver, y recordad que existe un triángulo que cateto opuesto, en este caso cateto opuesto 12, cateto adyacente 5, la hipotenusa sería 13. Si no, lo que tendría que hacer es Pitágoras y podría hallar esa hipotenusa. Listo. Hallar la secante de este angulito. La secante sería el opuesto de ¿quién? Si te recuerdo un poco, yo te digo el seno, su opuesto es la cosecante. El coseno, su opuesto es la secante. La tangente, su opuesto es la cotangente. La secante es el opuesto del coseno. Yo sé que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces voy a decir que la secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces tengo como hipotenusa 13, tengo como cateto adyacente para θ 5. Listo. Sería 13 entre 5 o 2,6 metros. ¿Verdad? Cualquier respuesta es válida. Para la pregunta 7 que tengo, dice desde lo alto o desde dos puntos ubicados en un mismo lado de la torre, se divisa la parte más alta con ángulos de 37 y 45. Calcular la tangente del ángulo de elevación, ¿sí?, del ángulo de elevación con que se ve la parte alta desde el punto medio ubicado entre los dos primeros ángulos de observación. Perfecto. Entonces, como es el punto medio, le puedo llamar A y le puedo llamar A. ¿Correcto? Listo. Solamente esos datos me dan. Ahora, lo que yo puedo observar aquí es algo interesante. En primer lugar, estoy en un triángulo de 37 y 53, el más grande de todos. Entonces, la altura va a ser 3K, ¿verdad? Y todo esto sería 4K. Correcto. Ahora recuerdo también que estoy en un triángulo de 45 y los catetos son iguales. Si acá es 3K, este cateto también será 3K. Ahora, como toda la base vale 4K, yo diría 4K es igual a 3K sumándole estos dos A, teniendo así el valor de A que va a ser K entre 2. Listo. Ahí yo puedo hallar la tangente de ese nuevo ángulo que está entre la mitad de esos dos. Sería la tangente, cateto opuesto, 3K, cateto adyacente, hasta aquí sería 3K más A, pero A vale K medios, entonces sería 3K más K medios. Para la tangente de alfa, que voy a tener arriba 3K de denominador paso a multiplicar, sería 7K entre 2.
¿verdad? Lo que tendría que hacer es medios extremos, ese 2 va a pasar a multiplicar y quedaría 6 séptimos como respuesta. Listo, para la pregunta 8 dice, desde la base y la parte superior de una torre, aquí está la torre, se observa un edificio. Ya, desde la base inferior se observa con un ángulo de 60, desde la parte superior se observa con un ángulo de 30. Si la torre mide 16 metros, ¿correcto? ¿Qué más tengo? Calcular la altura del edificio. Listo. ¿Cómo sería acá? Entonces, primero tendría que darme cuenta que hay una distancia entre esos dos edificios, que estoy trabajando con ángulo de 30 y con ángulo de 60. A ver, si yo a esta pequeña altura me doy cuenta cuánto vale, tú dices 16 acá, esto también vale 16. ¿Correcto? Entonces, este de aquí va a valer h menos 16. Sí, muy bien. ¿Qué más tendría acá? Este de aquí yo le puedo llamar D, que es una distancia que está separando a la torre y al edificio. ¿Listo? Que va a ser la misma de arriba, que también va a valer D. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a hacer lo siguiente. Este ángulo también es un ángulo de 30, ¿verdad? 60 y 30 para que me den 90. Ahora, lo que yo puedo es trabajar con la tangente. La tangente de en este caso 30. La tangente de 30 para esta figura sería cateto opuesto h menos 16, cateto adyacente d. ¿Verdad? Sabiendo que la tangente de 30, ¿cuánto vale? 1 entre raíz de 3. ¿Verdad? Entonces el valor de d, que no es lo que yo necesito, entonces voy a despejar, sería raíz de 3 multiplicado a h menos 16. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo también puedo aplicar la tangente aquí de 60, ¿verdad? O tangente de 30, como guste. Tangente de 30 de nuevo, pero para el triángulo más grande. La tangente en este caso sería d como cateto opuesto, como cateto adyacente a h. Listo. Entonces yo tendría aquí d entre h. Ahora, la tangente de 30 ya la sé que vale 1 sobre raíz de 3. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? El valor de d, que sería h entre raíz de 3. Como ya tengo dos veces el valor de d, lo que voy a tener que hacer es hacer una igualdad. Sería raíz de 3 multiplicado por h menos 16 igual a h entre raíz de 3. ¿Qué va a pasar con esa raíz de 3? A multiplicar raíz de 3 por raíz de 3 me va a dar, entonces me va a dar 3 veces h menos 16 igual a h. Lo que voy a hacer es multiplicar ese 3 y voy a quedar lo siguiente: 3h menos 48 igual a h, donde 2h va a valer 48, donde h va a valer 24 metros. Esa es la altura del edificio para este problema. Para la pregunta siguiente, pregunta 9, una pregunta bastante interesante. Veamos. Un alumno sale de su casa con destino al colegio, haciendo el siguiente recorrido. Me dice que empieza desde su casa y la idea es que llegue al colegio. 100 metros hacia el norte. ¿Listo? 200 raíz de 2 metros en dirección noreste, y luego 100 metros al este, y finalmente 150 metros al sur, llegando al destino trazado. Pero la pregunta es, ¿a qué distancia de su casa se encuentra el colegio? ¿Verdad? Nosotros sabemos que las distancias entre dos puntos debe ser una línea recta. Esa es la distancia que debe tener. Ahora, ¿qué digo yo? Esto voy a tener que trazar para poder, ¿qué? Para poder saber esa distancia. Si yo completo esta figura, voy a tener un rectángulo, ¿verdad? Completando arriba o completando hacia abajo como yo desee. Primero tendría que tener este cateto y al final D como hipotenusa. Listo. Oye, mira, una cosa.
Este 200 raíz de 2 me suena bastante, de un triángulo de 45, donde, si gustas, completamos aquí adentro y decimos, el triángulo de 45 sería 200 metros y 200 metros, ¿verdad? Entonces yo ya tengo este cateto, porque si acá avanzó 200 metros hacia el este, con estos 100 metros serían 300, ¿verdad? Si acá avanzó 100 metros hacia el norte, con estos 200 metros serían 300, pero acá ya tengo 150, acá sería 150 metros. Ahora, ¿cómo aplicar Pitágoras a estos números demasiado grandes? Sería 300 al cuadrado, 150 al cuadrado. Siempre se le saca el mínimo de esos dos, dejándolos a una expresión bastante corta. Por decir, 300 y 150 tienen como factor común 150. Listo. Y a los números que se le está quedando, en este caso está quedando 2 y a este está quedando 1, a ellos dos se le aplica Pitágoras. Sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ese 150 va a quedar ahí. Entonces esto sería 150 raíz de 5 metros. Esa es la distancia que lo separa de su casa al colegio. La pregunta 10. Desde un punto salen dos autos en direcciones distintas, ¿no? Uno se va al sur-oeste con 40 grados y el otro se va al sureste, ¿verdad? Con velocidades de 15 y 20, 15 kilómetros, ¿no? Kilómetros por hora y 20, estos son la velocidad, 20 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, una cosita, yo le he puesto D y yo le he puesto D, que significa distancia. Nosotros sabemos en física, en el tema de móviles, que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces vamos a ver qué tiempo estos móviles están, 4 horas. Dándome un total de distancia de 60 kilómetros, ¿verdad? Lo mismo para acá, multiplicamos por 4 horas, dándome a mí 80 kilómetros de distancia. Listo. A ver, si nosotros nos ubicamos, muchachos, para saber esto tendríamos que tener nuestro sistema bien entendido de norte, sur, este, oeste, como puntos cardinales, ¿verdad? El primer móvil se dirige al sur oeste en 40 grados. Listo. Pero el segundo móvil, ¿qué pasa? Se dirige al este y al sur con 40 grados, ¿verdad? O sea, hacia acá. Entonces yo he cogido este que sería 50. ¿Para qué? Para darme cuenta de una cosa, que estos dos suman 90 grados. Y al sumar 90 grados, ¿qué va a pasar? Que si estos suman 90 grados, esto va a ser un triángulo rectángulo. Porque al final, ¿qué me piden? Calcule la distancia entre esos dos móviles, ¿verdad? La distancia, ya hemos dicho, tendría que ser la unión de esos dos puntos. Listo. Pero yo me doy cuenta que estoy en un triángulo rectángulo, entonces esto facilita bastante. Porque acá tengo 60, acá tengo 80. Depende a lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Porque si yo me doy cuenta, estoy en un triángulo bastante conocido que es el de 37 y 53, teniendo como valores 3K, 4K y 5K, ¿verdad? Sería 3K igual a 60, donde K vale 20. 4K igual a 80, donde K vale 20. Teniendo a la distancia total 100 kilómetros, que sería 5 por K, 5 por 20, 100 kilómetros, sin tener que aplicar Pitágoras. Ahora, pregunta 12. ¿Qué tenemos? Hay una estatua colocada sobre una columna. Los ángulos de elevación para ver la estatua serían 44. Y para ver la base que está ahí colocada en la estatua sería 40 grados. Hallar la altura de la estatua, si consideramos que la tangente de 44 es 0,97 y la cotangente de 50 es 0,84. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿No? Y que tenemos aquí que lo estamos observando desde 13 metros.
Listo, a ver, si tenemos que esto es 44, que esto es 40, si esto es 40, esto es 50. Aquí encuentro el ángulo de 50 grados. ¿Por qué? Porque como yo necesito, me piden a mí, acá, hallar la altura de la estatua, ¿verdad? Me piden h, voy a tener que utilizar ese angulito. Lo primero que puedo decir es aquí, la cotangente de 50, que es 0,84. Vamos a ver. ¿No? La cotangente de 50 sería cotangente cateto adyacente, en este caso h, que es la altura donde está ubicada la estatua, y 13, ¿verdad? Dándome el valor de h de, a ver si lo tengo por aquí, 10,92, ¿verdad? 10,92 metros. Listo. Ahora, ¿qué más voy a tener? Si me doy cuenta y yo veo el triángulo donde está el 44, yo voy a decir lo siguiente. Tangente de 44. La tangente es el cateto opuesto, o sea, h, que ya sé cuánto vale, 10,92 metros, sumándole el h de la estatua, la altura de la estatua, que es lo que realmente me importa. Divididos entre 13, que vendría a ser el cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente. Listo. Y este valor es de 0,97 metros, ¿vale? Ahora, después de multiplicar eso, ¿cuánto me daría? 1,69. 1,69 metros, ¿verdad? Para no trabajar con tantos decimales, tenemos la respuesta. Para la pregunta 11. Una persona observa lo alto de un árbol con un ángulo de elevación de 60. Ahora entra la pregunta. ¿Cuánto debe retroceder para que observe el mismo punto anterior con un ángulo de elevación que sea el complemento del anterior ángulo? Considerando la altura del árbol 5 raíz de 3 y la altura de la persona de 1,73. Considera que raíz de 3 equivale a 1,73. Listo. Lo que me dicen acá es que tengo el primer ángulo de elevación de 60 grados. Va a retroceder una distancia que no sé, no me la dan, y va a ver con un ángulo que es el complemento. Nosotros sabemos que el complemento es restar 90 menos el ángulo, o sea 30 grados. Si aquí es 30 grados, acá también será 30 grados para que me dé 60. Entonces ya tengo un triángulo isósceles de momento, ¿verdad? Otra cosa que puedo observar es que la altura de esa persona es 1,73, pero equivale a raíz de 3. Entonces la altura del árbol 5 raíz de 3, la diferencia que tenemos aquí sería 4 raíz de 3, ¿verdad? Cuando nos dan la altura de una persona siempre hay que considerarla. Cuando nos dicen que se observa desde el suelo, no consideramos altura. Ahora, si este es 4 raíz de 3, yo sé que al frente de 60 está k raíz de 3, o sea, al frente de 30 va a ir k, que es 4, y como hipotenusa el doble, que es 8. ¿Verdad? Ahora, si este es 8 aquí, 8 metros acá, ¿verdad? Porque el triángulo claramente es isósceles. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Cuánto debo retroceder? Estaba en este punto donde miraba a 60 grados, retrocedí 8 metros. Como respuesta tenemos 8 metros. Como ves, este tema de triángulos, de ángulos verticales, no es nada difícil, solo debes conocer los triángulos para poder resolver. Pregunta 13. Desde la parte superior de un campanario, los ángulos de depresión de la parte más baja, por decir, el ángulo de depresión acá va a ser 30 grados. Y el ángulo de depresión para la parte más alta será 45. Entonces, este también será 45. Correcto. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Lo puedo hacer hacia acá o lo puedo hacer hacia adentro, como gustes, la verdad. ¿Qué tengo aquí? Que la altura de ese poste es 8 metros y me piden calcular la altura de esta torre. Como te repito, lo puedo hacer hacia acá y lo puedo hacer hacia adentro. Vamos haciéndolo hacia adentro, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos como ángulo alterno interno, aquí sería
30 grados. Y ya sabemos que este es 45 porque el ángulo de depresión era 45. También 45, acá sería 45 y todo debería sumar ahí 90. A ver, ¿qué voy a tener? Estoy formando un rectángulo donde si esto es 8, vamos a ver aquí, acá también será 8 metros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que en el triángulo de 45 nosotros sabemos que los catetos son iguales. Si este es H, este es H. Pero como es un rectángulo, acá también será H. Listo. Pero ya tenemos 8 metros. ¿Qué va a pasar aquí? Con este lado será H, que es lo que me piden, menos 8 metros, ¿verdad? Entonces yo puedo aplicar la tangente de 30. Tangente de 30, cateto opuesto, H menos 8 entre H, ¿verdad? Sabiendo que la tangente de 30 es 1 entre raíz de 3, ¿verdad? A ver, para la pregunta 13, sí. Ahora yo voy a tener lo siguiente, H menos 8 raíz de 3 multiplicado por H por 1, ¿sí? Exacto. Ahora, ¿qué voy a tener aquí? Raíz de 3 por H menos 8 raíz de 3 igual a H. Listo. Donde voy a pasar a restar y voy a obtener 8 raíz de 3 y acá voy a obtener H raíz de 3 menos 1. Si yo lo paso a dividir, lo que puedo hacer es una racionalización, ¿verdad? O sea, va a quedar esto, H raíz de 3 menos 1, multiplicado para racionalizar una resta, una diferencia. Tengo que hacer que esto sea una diferencia de cuadrados. Entonces lo multiplicaré por H por raíz de 3 más 1. Lo mismo haré al otro lado para que no varíe en nada, raíz de 3 más 1, porque si lo simplifico no pasa nada. Ahora aquí me quedaría raíz de 3 al cuadrado, 3 menos 1, 2 veces H. Y acá me quedaría 8 raíz de 3 por raíz de 3 me daría 24 más 8 raíz de 3. Sacándole mitad, al final voy a obtener, como me queda como respuesta, me queda 12 más 4 raíz de 3, pero dándole en función a la respuesta sería, sacamos cuarta, me queda 3 más raíz de 3 metros, para que la respuesta sea la alternativa A. La pregunta 14 me dice, desde la base y la parte superior de una torre se observa con ángulos de elevación de 60, desde la base, y desde la parte superior con ángulo de elevación de 30. Si la torre mide 36 metros, calcular la altura del edificio. Bastante parecida a las preguntas, así que lo voy a hacer más rápido. A ver, lo que tengo aquí es que este vale H, este vale 36, me dan ángulos distintos que no conozco todavía. Listo. Si este es 36, acá también es 36, ¿verdad? Es parecida a la pregunta anterior que hemos trabajado. Ahora, entonces, este va a valer H menos 36. Listo. Ahora, si yo te digo una cosita, este le voy a llamar D, que es la distancia que nos separa. Este le voy a llamar D, que es la distancia que es la misma porque esto es un rectángulo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué trabajaría yo aquí? Yo podría decir lo siguiente. Tangente o cotangente, como gustes, en este caso, la cotangente de 30 es igual a ¿quién? Cateto adyacente, que es D, entre H menos 36, ¿verdad? ¿Por qué la cotangente? Porque la cotangente es la raíz cuadrada de 3, nada más. Entonces, al multiplicar acá, sería raíz cuadrada de 3, H menos 36 es el valor de D. ¿Por qué le doy en función de D? Porque D es un valor que yo he inventado, entonces eso no lo necesito. Listo, paso acá y yo digo, esto todo vale H y esto vale D. Yo puedo decir tangente de 30. ¿Por qué tangente? Porque acá va a quedar como D como cateto opuesto y H como cateto adyacente. La tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, entonces sería H entre raíz de 3 igual a D. Acá tengo el valor de D, acá tengo el valor de D, lo que puedo hacer es igualar, sería raíz de 3, H menos 36 igual a H entre raíz de
3. Va a pasar ese raíz de 3 a multiplicar, dándome a mí 3 veces h menos 36 igual a h. Listo. ¿Qué voy a tener aquí? Que voy a observar que tengo 3h menos 108 igual a h. Entonces voy a obtener al final 2h igual a 108 teniendo como altura 54 metros.